¿Crees que la mayoría de los cristianos saben cómo Israel define al Mesías? No, la mayoría no lo sabe. La mayoría no tiene clara la idea del mesianismo y cómo el mesianismo se gesta y cómo se va desarrollando y cómo se va elaborando. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos, dependiendo de dónde nos estén viendo en esta semana de Navidad, a muy poquitos días de Navidad, Navidad 2025. Estamos aquí reunidos con el profesor Jesús Barrios para traerles un tema que nos queda perfecto, preciso para esta época navideña, para hablar sobre el Mesías. ¿Cómo estás, profesor? Hola Carlita, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Igual, feliz Navidad, feliz año, feliz año, feliz, feliz Día de Reyes anticipado. Eh, Y Pascua y de bueno, Resurrección y todo. no me di cuenta que dije feliz año. No importa, no importa. Feliz día para todos, feliz noche, feliz tarde. Bueno, es súper importante este tema justo unos días antes de Navidad, porque el tema del Mesías, este Salvador que nace en Navidad, entendemos que la fecha, o sea, no tiene nada que ver, es una fecha más impuesta por tradición que nada, pero la mayoría del creyente entiende que el día 25 de diciembre nace el Salvador, este Mesías que viene a salvar a la humanidad con su nacimiento, que después da la vida por la humanidad y toda esa historia tan linda, tan teológica. Entonces, como para iniciar este tema, que el profesor Jesús Barrios incluso nos trae unas diapositivas, bibliografía para apoyarse en el tema, te pregunto a Jesús, cuando el judaísmo habla de un Mesías, ¿de qué Mesías está hablando realmente? Esa es la pregunta de fondo. Porque la idea mesiánica o el concepto mesiánico no es un concepto estático, no es un concepto fijo que nace y se mantuvo sin cambios a lo largo de la historia del pensamiento judío. No, el mesianismo tiene etapas y tiene capas. Y esas capas están circunscritas a diferentes reelaboraciones y reinterpretaciones de lo que un Mesías debería ser. Y eso también está atado al contexto histórico y a las situaciones que vive Israel en su propia historia. Entonces, la idea que tiene muchas veces el cristianismo es que el mesianismo es una idea preconcebida por Dios. Dios concibió un Mesías, un Salvador para el universo, para el mundo, para toda la tierra, desde el momento de la creación, y a partir de allí esa idea se fue revelando progresivamente. No es tan así, realmente es parte de un proceso histórico sociocultural y obviamente religioso dentro de esa cultura, pero no es algo que nace de la nada, cae del cielo. La visión de una revelación progresiva ya es algo más particular de la teología confesional, pero dentro del marco de una teología de la historia, obviamente es algo progresivo. Entonces, cuando tú te preguntas cuántos mesías hay en Israel, hay muchos mesías y hay muchos modelos de mesías y Ajá. ellos se van construyendo progresivamente. El punto de partida es lo que vamos a ver al final, que cuando Jesús nace, los ingredientes para la sopa estaban todos desarrollados. Y obviamente lo que hicieron fue todos esos modelos aplicarlos al final a Jesús. Y decir, bueno, es que Jesús cumple con todo. Eso es lo que va a ser el cristianismo posterior, porque el cristianismo en alguna parte es heredero un poco de una tradición judía, mezclado con muchos elementos griegos, etcétera, y que después en los siglos posteriores se desarrolla en un marco filosófico teológico más profundo, ya más puramente griego, pero en el principio tiene unos matices judíos, que ellos son el arquetipo de fondo para construir la imagen mesiánica. Entonces, para ir puntualizando, Jesús, algunas ideas, eh, el cristiano común, aquel cristiano que su conocimiento tiene relación con la iglesia, con algunas prédicas que escucha por ahí, eh, Mesías y Cristo sería lo mismo, uno aplicado a un término hebreo y el otro a un término griego.
para ahí puntualizar, porque algunos creyentes, y nos ha pasado en estos live que tenemos en TikTok, piensan que Mesías y Cristo no es lo mismo. Sí, un error que comete el cristiano es pensar que el cristianismo no es judaísmo. Que el cristianismo no tiene nada de judío. Yo le digo, no, ya va, es que usted, el Mesías que adora es un Mesías judío. No es una idea cristiana desarrollada por el cristianismo, algo que el cristianismo inventó. No, porque dicho sea de paso, los textos que usted llama Antiguo Testamento son obra judía. Son obra principalmente de la tradición judía. Entonces, el punto de partida es que la expresión Christos en griego es el homónimo de Mesías, Mashiach en hebreo. Incuestionablemente. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo judío en el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que el Nuevo Testamento sea puro en el judaísmo. Tiene muchos elementos que toma del pensamiento griego. Muchísimos. Y los mezcla y hace una reelaboración, y hay momentos en que tú tienes que tratar de ver hasta qué punto es tan judío y hasta qué punto se está separando y está entrando en lo más en lo griego. El caso de Pablo, por ejemplo, que a veces no sabes en cuál de los dos se está metiendo y tienes que ser muy juicioso para tratar de saber hasta qué punto Pablo no está rompiendo con el judaísmo y se está metiendo en lo puramente griego, y que en otros momentos pareciera que se está metiendo, y en qué momento Pablo está tratando de ser cómodo con todos y agradarle a todo el mundo, como él dice, soy griego para los griegos y judío para los judíos. Entonces eso hay que saberlo manejar, porque ya en el Nuevo Testamento la cosa es distinta, pero hay un elemento que es judío, el mesianismo. El mesianismo es un elemento judío, es una teología judía, y es una teología judía que simplemente se traduce al griego o se lleva al griego. Christos es el homónimo de Mashiach, ungido, más nada. Hay otra forma de decir ungido en griego, pero en el caso del ungido para ocupar un cargo importante es Mashiach, es Christos en griego. Y eso no hay ni nada que discutir. Entonces cuando me dicen, no, que el cristianismo no es judío, que ¿dónde se llamó primero cristiano? Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Si se llamó cristiano por primera vez en Antioquía o no. El término Cristo es un término homónimo al Mashiach hebreo, listo. Entonces no hay nada que cuestionar allí, nada que discutir allí. O sea, simplemente negar que tú tienes un antecedente judío o que tu religión tiene un antecedente judío. Eso no genera ningún escándalo. Pero hay cristianos que eso les cuesta procesarlo. Claro, esto mismo de el Jesús que ellos adoran es un Jesús judío, no es un Jesús cristiano. Exacto, es un judío. Era un hombre judío del siglo I. Cuando me dicen, no, que si Jesús predicó la iglesia del Señor, como un hombre del siglo judío, siglo I, va a estar hablando de fundar una religión distinta a la suya. O sea, lo lapidan de inmediato. O sea, esas son cosas que el cristiano no logra analizar con calma y decir, bueno, es verdad, nuestro Señor es un Señor judío, habla en un marco y una dinámica judía. Y lo que dijo, lo dijo en un marco judío. Y las ideas que algunos autores del Nuevo Testamento heredan son ideas judías. Lo que pasa es que se mezclan con otras situaciones de las comunidades, se va mezclando con elementos griegos, y obviamente cuando llega a los padres de la iglesia, pues los padres de la iglesia arremeten contra los judíos de una manera impresionante, y eso cambia toda la palestra histórica. Pero en principio el Nuevo Testamento trata de cumplir con esquemas judíos en algunos aspectos, en otros trata de crear un Mesías agradable a todos. Lo que vengo a traer hoy es las 7 etapas del mesianismo, o las 7 etapas del mesianismo en Israel. Estas etapas las estoy tomando crédito que le doy al doctor José Luis Sicre, destacado teólogo y biblista, jesuita además, que pues desarrolla un análisis de la historia del mesianismo en Israel en 2 obras. La primera es
este artículo breve de 8 páginas, pero que me parece espectacular, como él lo explica, el desarrollo de la esperanza mesiánica en Israel. Es un artículo que él escribió en el año 2007 y en donde él explica estas 7 etapas usando algunos pasajes bíblicos en donde se denota la esperanza que tiene el pueblo de Israel en su historia, pero además en donde él explica cómo la idea va evolucionando a raíz de también los choques culturales. Es decir, cómo los choques culturales ayudan a alimentar la idea del Mesías. ¿Por qué? Porque para Israel el Mesías es un signo de esperanza. ¿Esperanza en qué? Bueno, esperanza en recobrar un reino, o esperanza en obtener libertad, o esperanza en que Dios va a actuar definitivamente, les va a otorgar su presencia plena y absoluta. Eso va a ir variando conforme a la idea mesiánica, va variando a lo largo de la historia. Pero él deja claro que esta esperanza también tiene una evolución histórica. Es decir, no es que el Mesías iba a ser un redentor del mundo. Él lo dice claro, no, Jesús no es, el Mesías no era un redentor del mundo. No era un hombre que iba a morir por los pecados de nadie. El Mesías es un hombre que ofrece una esperanza en el contexto histórico puntual en el que la idea está planteada. Y algo que me encanta aquí, y lo dice clarísimo en el resumen, la génesis de esta esperanza del pueblo de Israel y la manera como los discípulos de Jesús la enriquecieron para ser aplicada a él. Él no te dice se cumplió Jesús. Él dice se le aplicó. Es muy diferente. Él no dice, mira, no, es que en Jesús sí se ha cumplido todo esto que nosotros creemos. No. Él dice, hay toda una teología que está en un marco histórico y esa teología se le aplica luego a Jesús, porque los ingredientes estaban para ser aplicados a él. Y bueno, el discurso que tiene Jesús, altamente escatológico, alimentado también por una esperanza en la que él debe haber creído, facilitó que pensaran que era él. Eso también lo dice Schillebeeckx en un libro que se llama Jesús, la historia de un viviente, en donde él dice el lenguaje que Jesús utiliza y el desarrollo teológico que hay detrás facilitó que en su persona se hicieran interpretaciones de diferente tipo, algunas proféticas, otras soteriológicas y unas hasta expiatorias. Es simplemente que hay una suma de ingredientes que permitieron que a Jesús se le aplicara esto. Ya la consideración de que si se cumple o no es un tema de fe, pero en el caso del desarrollo de la teología y en el marco de la historia es algo que se aplica al personaje, que es muy distinto, porque el académico te va a decir no es que se cumple, es que se aplica a Jesús. Ya si se cumple o no es cuestión de la fe particular, pero en principio simplemente es una suma de ingredientes de una sopa que se le aplicaron a Jesús y cayó como anillo al dedo, porque Jesús resulta que también, como hijo de su tiempo, pues creía en estas ideas mesiánicas y pudo haber creído en ellas y las absorbe, y en su prédica, como el lenguaje que él utiliza es la suma de todo esto, se puede llegar a decir, bueno, es que en este señor es, como el caso cuando él pregunta en el Evangelio, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? O sea, esa forma, esa pregunta ya tiene que ver con la esperanza de la comunidad cuando escribe el Evangelio. Cuando escribe el Evangelio, la comunidad, la pregunta no es para los discípulos de Jesús. La pregunta es para la comunidad a la que va el Evangelio. ¿Y ustedes quiénes dicen que es entonces Jesús? ¿Qué creen ustedes? Esa es lo que llama Máximo Grilli hermenéutica pragmática comunitaria. Una obra que busca catequizar y busca plantear una nueva forma de ver los acontecimientos de prepascuales, entre comillas, en orden hacia la circunstancia comunitaria en la cual se escribe el Evangelio. Y otro libro es este, de David al Mesías, de José Luis Sicre, en donde él explica todo esto que dice en el artículo, pero ahora se extiende. Es decir, va más detallado, menciona toda la evolución,
todos los detalles históricos de todos los acontecimientos que pasan en la vida e historia de Israel, y obviamente cómo los textos reflejan esas circunstancias mesiánicas y cómo de la figura de David, que es una figura monárquica, se pasa a la figura de un Mesías que ya no es solamente un Mesías en el sentido del monarca como Mesías, sino de un Mesías como un redentor. Y él dice, bueno, esto es progresivo. Él menciona aquí textos, incluso apócrifos, literatura qumránica. Te expone todo el trabajo de libros como los Jubileos, obras como el Testamento de los 12 Patriarcas, Enoc, el documento de Damasco, en donde se empieza a ver que la idea mesiánica empieza a adquirir unos nuevos matices. Y él dice simplemente esto es teología en la historia. Una teología que no es cae del cielo, algo que va progresivo. Es una obra muy completa porque él es muy detallista y no saca los textos del contexto. Él dice claramente en qué circunstancias se escribe cada escrito, por qué se escribe y a quién puede estar haciendo referencia. Y eso es excelente porque te va aclarando ideas. Entonces, las 7 etapas que él plantea son las siguientes. Las primeras 4 etapas son, 1, orígenes de la monarquía y David. Es decir, es cuando nace la monarquía en Israel. A ver, es cierto, hoy tenemos la duda de si hubo o no un reino unificado de Israel y si evidentemente hubo un David, o incluso un Salomón, porque la naturaleza narrativa de libros como Samuel y Reyes no permiten que puedan ser tomados como historiografías al pie de la letra. Y el mismo José Luis Sicre es muy enfático en esto cuando él estudia en su introducción al Antiguo Testamento y también en su libro sobre jueces. Él es enfático en dejar claro que el término historia deuteronomista, como lo llama Martin Knott, es un término que hay que usarlo con delicadeza. ¿Por qué? Porque en principio no estás leyendo historiografía, estás leyendo narrativa. Y como es narrativa, lo principal que vas a encontrarte es un género profundamente legendario o una forma literaria profundamente legendaria. Y por tanto, no te va a contar todo al pie de la letra. Y probablemente lo que el texto te plantee no sea lo que ocurrió en la realidad histórica, aunque algunos hallazgos arqueológicos nos han permitido darnos cuenta que hay ciertos elementos que pareciera que en Reyes tienen cierta plausibilidad histórica, como el tema de algunas guerras. Pero hay también hay que tener en cuenta cuando lees, por ejemplo, el caso de Josías en Reyes, que la reforma de Josías no se cumplió. ¿Y cómo no se cumplió? Por los hallazgos de templos de Yahvé fuera de Jerusalén, o incluso en Elefantina. Templos a Yahvé y a su esposa en Elefantina en el siglo IV. Documentos de Elefantina, que son las cartas a Begoas, en donde se nos deja claro que no, en Elefantina en el siglo IV había un templo a Yahvé y su esposa, y que en Elefantina, y es una comunidad judía que vive en Egipto. Entonces, eso ya te deja claro que lo que Josías hizo, esa reforma, pese a lo que dice el texto, esa realidad sociocultural históricamente no fue tal cual como el texto te lo dice. Por tanto, lo que hace es un texto que busca magnificar a Josías como gran reformador de la religión y de la ley y del pueblo y, bueno, sopesar el problema, las peleas que habían entre Josías y los sacerdotes, que eso después lo comenta muy bien el libro de Jeremías, esa guerra que había entre ellos dos, estos dos grupos, el de la monarquía y el sacerdocio, que no se podían ver y quieren dejar claro que Josías solucionó el problema de tajo, cuando en realidad probablemente nunca lo solucionó. Pero es una leyenda con una intención teológica y política, dejar a Josías como el gran restaurador, el gran reformador y el gran unificador. Y eso evidentemente probablemente no pasó. Pero en esta etapa, en esta primera etapa de los orígenes de la monarquía y David, hay que tener en cuenta lo siguiente. No hay nada de mesianismo prometido aquí. En esta etapa, en esta primera etapa, no hay una promesa a David. David no es un modelo de nada en esta etapa. Es el momento en que nace la monarquía. ¿Pero por qué nace la monarquía? Porque es un proceso común en todos los pueblos de la época, de entrado el bronce. Nacen las primeras
civilizaciones, las primeras ciudades-estado, hay un proceso de organización. Israel no se queda atrás, está siguiendo un patrón propio del periodo, que es la unificación y que es el desarrollar estructuras políticas que permitan la estabilidad. ¿Por qué? Porque en este periodo las monarquías son sinónimo de estabilidad política y de estabilidad social. El orden permite que haya estabilidad y haya durabilidad del reino. Un reino que tiene un monarca sólido, un trono sólido y tiene una estructura monárquica estable, es un reino que tiene muchas posibilidades de perdurar. Entonces, todos los monarcas empiezan a adquirir la misma característica en el Medio Oriente. Son modelos de estabilidad, modelos relacionados a lo divino, a los dioses, porque el rey entonces se comunica directamente de alguna forma con lo divino, es parte de los pactos con los dioses, e incluso los reyes reciben hasta las leyes de los dioses. El caso de Shamash y Hammurabi, que es muy popular. Pero en este periodo esto es muy común. Y en la etapa segunda, que es la monarquía judía, ahí es cuando ya la monarquía considera que David es un modelo de profecía, es un modelo de estabilidad prometida. ¿Por qué? Porque durante el periodo de la monarquía, el primer periodo que es el origen de la monarquía y David, es donde se supone estaba la famosa profecía de Natán. Y esa profecía de Natán asumía que es una dinastía que perdurará. Y es el modelo de estabilidad político. En la segunda etapa, que es la monarquía judía, entonces vas a tener que los reyes tienen que ser el modelo de rectitud para el pueblo. Y entonces vas a empezar a ver las ideas de Isaías y de Jeremías, sobre todo del proto Isaías y de Jeremías, enfatizando que el monarca es un modelo de comportamiento, que es el modelo ideal. Entonces, los monarcas son herederos de la promesa a David, hecha por Natán, sobre todo a través de Natán, y los monarcas, al perdurar en una rectitud y en el cumplimiento de la Torah, son el modelo de perdurabilidad de la monarquía y del pueblo y del reino en general. Entonces, en esta segunda etapa es cuando la monarquía empieza a adquirir el carácter de ser Mesías, pero no en un sentido de soteriología, sino de estabilidad política, de estabilidad militar y social. Y obviamente eso tiene un carácter religioso, porque la religión y lo político no están separadas en esta época. Entonces hay que entender que aquí no hay ningún arquetipo soteriológico ni expiatorio. El rey no tiene que morir por los pecados de nadie. El rey es Mesías porque es ungido con aceite, que es un protocolo, un rito, digamos, de entronización. Y los salmos resaltan eso, en la entronización del monarca, como un modelo de justicia, porque el monarca es quien se encarga de hacer justicia. Pero eso la gente no lo sabe, pero cuando uno estudia la ley, en Israel se sabe que el que hace justicia o se encarga de ejercer la justicia o es el rey o son los jueces designados por el rey. O los ancianos, que son los jefes de los clanes y las pequeñas aldeas. O en su defecto, cuando muchos, los sacerdotes. Entonces, hay modelos de jueces y evidentemente esos modelos están relacionados también con un aspecto teológico o religioso. La tercera etapa es el destierro. Cuando se da el destierro, el modelo del reinado, que es sustento de estabilidad, se cae. Esto es ya en el 586 al 538 antes de nuestra era, puse antes de Cristo, pero digamos antes de nuestra era. Antes de nuestra era, cuando se da el destierro a Babilonia, después de que Nabucodonosor destruye el primer templo, construido supuestamente por Salomón, el modelo de estabilidad que genera la monarquía se cae. Entonces se reinventa la idea mesiánica del rey. ¿Y cómo? Retomando
a David. Retornando a David. ¿Cómo retornar a David? Bueno, diciendo, hay que volver al modelo del rey santo, del rey hecho a medida del corazón de Dios. Cuando tú lees, no, es que David era a medida del corazón de Dios, es una idea posterior, probablemente inserta durante el destierro inmediato o previo al destierro, para decir que los reyes son los culpables de la caída de Jerusalén. En el destierro se empieza a culpar no solo al pueblo, al rey. Como los reyes no cumplieron con la rectitud, con la Torá, con la Sedacá, estos señores son los culpables, junto con el pueblo en general, de que nos pasara lo que nos pasó en Babilonia. Y lo que señalan es que hay que volver a un modelo de rey ideal. Y si no hay un modelo de rey ideal, entonces nos deshacemos de los reyes. Eso es lo que va a pasar en el destierro. Y empieza la reconfiguración de Israel, que va a llevar entonces en ese destierro a plantear otras formas de restauración, que son, por ejemplo, el siervo sufriente, el justo profeta, como es el caso del deutero Isaías y el trito Isaías, el caso de Jeremías como un profeta justo. Nacen nuevos modelos que pudieran cumplir o satisfacer o llenar ese vacío que deja el rey. Un profeta justo, el propio pueblo como un pueblo elegido, pero que sufre, y en ese sufrimiento queda restaurado, queda liberado. Modelos que no tienen que ver con Jesús, sino con situaciones del Israel de este periodo. Luego viene la cuarta etapa, que es la restauración, que es al regreso del destierro, hay un proceso de restaurar toda la estructura que se había perdido, restaurar la ciudad de Jerusalén y restaurar el templo. En ese proceso de restauración nace la esperanza de volver a tener un monarca de la estirpe de David, de restaurar el trono de Israel y el trono de David, y de retomar con la profecía de Natán. Vuelve entonces a tomarse esta idea, esa esperanza de que va a volver un rey davídico, que el trono se restaurará, y la esperanza entonces la vamos a ver muy enfatizada en este periodo en obras como el trito Isaías, en Jeremías y poderosamente en Ezequiel. La restauración del templo, del cual emanarán aguas para todos los pueblos, Israel iluminará la tierra, será la luz de todos los pueblos. Que cuando me hablan de que Jesús es luz del mundo, que Jesús nos llama luz del mundo, no, esa imagen la toman de Ezequiel. Y Ezequiel no habla de que es Jesús la luz del mundo, o que él es el agua, de donde emana agua para la vida eterna. No, Ezequiel habla de Israel restaurada tras el destierro, y que es el templo. Cuando habla del templo, habla de donde habita la presencia de Dios. No habla de Jesús. Eso es una lectura posterior que se hace en el pensamiento cristiano posterior. Pero en el contexto de Ezequiel, el que tiene que llenar a los pueblos de su agua de vida es Israel, no Jesús, porque Jesús no había nacido. Luego está la época persa. En esta época, la imagen mesiánica tiene una nueva característica. ¿Por qué? Porque aparece el primer Mesías no judío o no israelita, Ciro. Entonces, la imagen mesiánica ya no es la de alguien que va a restaurar el trono, desde alguien que va a restaurar a la estabilidad y la gloria de Israel en tiempo trono. Y bueno, Ciro es un gran colaborador en este proceso, porque ayuda al regreso del pueblo exiliado, sobre todo de la alta jerarquía exiliada, que es la que va a poder encaminar el proceso de restauración. En este proceso nacen tres modelos mesiánicos fundamentales: Ciro, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, como grandes figuras para la restauración del pueblo y de la religiosidad y de la reunificación de Dios y el pueblo de Israel en su alianza que ellos otorgaron hasta Egipto. Aquí vuelve la idea de que hay que volver a la alianza de Egipto, algo que decía Jeremías también, volver a Egipto.
Entonces, aquí los modelos mesiánicos ya empiezan a cambiar. Ahora, del modelo mesiánico monárquico y hasta profético o de siervos que sufren, que no, el siervo sufriente no es un mesías en el sentido estricto, sino es más un modelo que plantea la repurificación a partir del sufrimiento. No es un modelo mesiánico realmente. Las profecías de Isaías, sobre todo el Deutero y el Grito de Isaías, no son profecía mesiánica, son profecía de liberación y restauración, pero le dan un valor como de elegido al pueblo que sufre. Ojo, no sabemos exactamente a veces si Isaías está hablando de sí mismo, porque yo soy de los que considera que Isaías puede ser, que algunas veces el autor de Isaías piensa que el siervo es él y no el pueblo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, pero lo que sí se plantea es que el siervo que sufre tiene un papel importante como si fuese un elegido, es decir, se siente de una forma de ungido, pero no es un Mesías expiatorio. No tiene ninguna intención de morir por los pecados de nadie. Y en la época persa, el modelo se vuelve sacerdotal. El sacerdote empieza a adquirir un carácter profundamente mesiánico. ¿Por qué? Porque si no tengo rey, alguien tiene que cumplir esa función. Y en un mundo profundamente religioso, en donde la cultura y el culto son uno, si no lo cumple el rey, entonces lo va a cumplir la segunda persona elegida por Dios, el sacerdote. Y empieza ese periodo hierático. El sacerdocio asume las riendas de esta época, se vuelve el nuevo jefe, el nuevo monarca, el jerarca, y se va a encargar de reestructurar todo. Y nacen figuras no solo como el sumo sacerdote Josué, después vamos a ver en un periodo posterior de Simón el Justo, Onías III, son figuras de autoridad. ¿Qué va a pasar aquí? En este periodo se escribe en la obra de Crónicas. ¿Y qué sucede en la obra de Crónicas? A David se le pone por el piso. David ya no encarna una figura venerable. Para el autor hierático, David encarna un pasado muy lejano, un pasado magnífico, pero que quedó atrás. Eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque es que David ya no está aquí. Y tenemos que encargarnos nosotros de guiar a este pueblo. Por tanto, David es parte de un pasado lejano, misterioso, y ellos ya no apelan tanto a David, sino que apelan a una figura que simplemente restaure esa gloria del tiempo pasado, pero que no necesariamente tiene que estar en el marco de David. Puede ser el sacerdote. Por eso el sumo sacerdote Josué adquiere un carácter fundamental en este periodo, y eso es lo que más va a destacar el libro de Zacarías, que hay figuras que están en este periodo que son encabezan ese proceso de restauración. Zorobabel o el propio Josué, el sumo sacerdote Josué. Hay algo interesante. En este periodo se escribe la profecía de Miqueas. La profecía de Miqueas 5:2 se piensa que hablaba de Zorobabel. El texto dice Belén. Y tú, Belén de Efrata. Pero hay que recordar que el Zorobabel no nació en Belén. El nombre Zorobabel deja claro dónde nació Zorobabel. En Babilonia, en el exilio. Pero se asume, pero Zorobabel tiene que ver con la estirpe de David, y la estirpe de David es de Belén. Entonces se refiere a alguien que sigue la línea de David. Belén significa línea davídica. No significa que tenía que nacer en Belén. Ese es el detalle que la gente no ha entendido de la profecía de Zorobabel. De la profecía de Miqueas 5:2. Pero como el modelo mesiánico aquí también adquiere carga sacerdotal, no necesariamente tiene que ser Zorobabel el nuevo Mesías, puede ser un sacerdote. Y se empieza a gestar el modelo del Mesías sacerdote. En la sexta etapa, que es la época griega hasta los macabeos, aquí es donde el Mesías sacerdotal adquiere un poder supremo. ¿Por qué? Porque como no se restauró el trono, entonces todo quedó en manos de los sacerdotes. Y aquí en este periodo es cuando vamos a ver a Simón el Justo, que restaura la gloria del templo, lo repurifica, restaura el cumplimiento de las prácticas sagradas en Jerusalén, etc. Y
Y esto lo vamos a ver mucho en el libro del libro del Eclesiástico, esta casi apología a Simón el Justo. Y en este periodo, la influencia del surrealismo de las obras griegas influye hasta construir un Mesías héroe, un Mesías liberador y libertador. En este periodo ocurre la guerra con Antíoco IV, ocurre la guerra macabea y se nace la figura de un Mesías que sea liberador, que pueda ser guerrero y que se encargue de sacar a todos los que hicieron daño o transgredieron a Israel. Un Mesías que pueda cumplir con el modelo sacerdotal y un modelo de liberador o libertador. Por ejemplo, por eso es que vamos a ver en este periodo un ensalzamiento de la figura de Onías III. El caso del documento de Damasco, que se piensa que habla de Onías III. El juez, el juez señor de justicia, que se va a encargar de ejercer la justicia de Dios y que va a tener el poder hasta de condonar pecados. ¿Pero por qué? Porque se asume como una figura sacerdotal. Si el sumo sacerdote, él es el que sacrifica el chivo en Yom Kippur, y el chivo de Yom Kippur tiene una función expiatoria, y los diferentes sacrificios rituales de Levítico tienen algunas funciones expiatorias, el sacerdote tiene el poder de condonar pecado. Tiene ese poder. Es una forma de asociación. Entonces, claro, el maestro de justicia o el señor de justicia, que vamos a leer en el documento de Damasco, tiene el poder de perdonar pecado porque es un sacerdote. Tiene una función sacerdotal. Pero es porque se usa el modelo del sacerdocio, porque se sigue pensando que el pueblo le siguen pasando las situaciones que le pasan porque es un pueblo transgresor continuamente de la Torá. Y necesita una purificación. Punto. Aquí en este periodo nace el texto de Enoc, nacen los textos de los jubileos, los textos de los 12 patriarcas, y en este periodo nace la figura del elegido y el hijo del hombre de Daniel, y que también está en Enoc, y la oveja de grandes cuernos, el carnero de grandes cuernos, y la figura de la famosa luz de los gentiles que vimos en Enoc. Estas figuras adquieren un carácter escatológico. Es decir, ya empieza el desarrollo de la escatología del Mesías. Es en este periodo cuando nace la escatología del Mesías. Es decir, el Mesías que entonces va a llegar a encargarse de los enemigos de Israel, los elimina a todos y se instaura el reino definitivo de Dios. Y se saca a todo el que no sea de Israel. Se repurifica el templo y nace la nueva era, la Olam Jabá, la era definitiva, en donde todo es perfecto y por fin reina Dios. Entonces ya no va a reinar ni David, ya no va a reinar un descendiente de David, va a reinar Dios, va a reinar Yahvé. Y esto, aunque se empezó a gestar un poco también en la época persa, Yahvé es el que reina, es en esta época, en la época griega, donde esto se reenfatiza contundentemente. El que reina es Yahvé. Va a reinar Yahvé. Como va a reinar Yahvé, ya no hacen falta los reyes, ya no hacen falta los sacerdotes. Una vez que reine Yahvé, ¿para qué hasta el templo? No, listo. Va a reinar Yahvé, su presencia ya no va a estar encerrada en ese hueco del de vidrio, ahora va a salir para todo el mundo, eso es para todo. Y cuando llega la última etapa, que es de los macabeos hasta la destrucción del templo, Jesús, que nace entre el 6 antes de nuestra era al 4 antes de nuestra era, es heredero de todo este desarrollo que tiene su punto álgido en la época griega, donde ya no solamente es un liberador, un héroe al estilo griego, puede ser un elegido por Dios, predestinado, preconcebido. Ojo, la concepción de Enoc no establece que está preconcebido en una virgen, o que va a ser concebido en una virgen, o que existía con Dios desde el principio. La idea de Enoc es que el Mesías o el elegido, Dios ya lo tiene designado en su, digamos, cabeza desde el principio, desde hacía tiempo. Pero no señala, perdón, tengo que buscar el cargador, pero no señala bajo ningún momento
que el Mesías preexiste con Dios. Esa es una idea que se saca de la filosofía del Logos, que la va a tomar después Filón de Alejandría, y eso es posterior. Pero en ningún momento se habla de que está preconcebido, preexistente o coexistente con Dios. No, sino que ya está preelegido quién va a ser ese hijo del hombre que se va a encargar de asumir, pues, la atribución que Dios le va a dar de cortar las cabezas que tiene que cortar para instaurar el reino de Dios. Y el Mesías, o el elegido, por cumplir con el corte de cabeza, como yo siempre digo, cumplir con el corte de cabeza es que se gana el trono. No es que se gana el trono por morir por los pecados de nadie. Se gana el trono porque fue a cortar las cabezas que tenía que cortar. El resultado acontece que Jesús no cortó ninguna cabeza. Jesús al revés. Lo mataron fue a él, lo crucificaron fue a él. Entonces, eso es importante que la gente lo entienda. Porque la idea mesiánica, hasta donde se ha desarrollado, hasta el periodo de los macabeos y después de los macabeos hasta la destrucción del templo, no concibe un Mesías que muera por nadie. Ni redentor de los pecados del mundo, no. Es un Mesías que tiene que ir a hacer la función de sacar a todos los que no son del pueblo y se acabó. Se instaura el reino de Dios y bueno, ahí de así ya el tema de segundo poder, pero que o segundo trono sobre el cielo, que esa idea no se ha definido bien por los académicos si realmente habla de dos dioses, de un segundo Yahvé, o si realmente es más simplemente una figura divina cercana a Dios que Dios la tiene preelegida para cumplir una función, cumplió con su función y se ganó el derecho de estar allí porque cumplió con su función. Pero tener atribuciones divinas o tener una responsabilidad divina no lo hace estrictamente otro Dios o la tercera persona de otro Dios, ni crea la idea de la Trinidad. Es una fórmula que pudo haber alimentado la Trinidad después. Pero no está definido allí ni un venitarismo estricto, ni una Trinidad todavía, ni dos dioses, ni nada por el estilo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque además la literatura rabínica de posterior del siglo II, con el caso de Rabbi Akiva y Ismael, incluso hasta nos plantea de que cuando Rabbi Akiva medio tanteó la idea, lo abofetearon y le dijeron, cálmate que te estás yendo muy lejos. Entonces, estas son ideas que hay que tener claras. La estela de Gabriel, que hablan de que va a venir alguien elegido y al tercer día va a resucitar. No hay un consenso académico claro si esa estela de Gabriel se escribió o en el siglo I de nuestra era o es anterior, o si se escribe por lo menos entrado el siglo II. Entonces, como no hay claridad con la estela de Gabriel y no se puede asumir que todo el judaísmo de corte escatológica de la época, sobre todo los qumranitas, por ejemplo, tuviesen esa idea en la cabeza, se ha pensado que puede haber sido una postura menos minoritaria, que influyó un poco, pero una postura minoritaria. Entonces, eso todavía no ha quedado muy claro, porque la mayoría de las obras que se tienen al respecto dicen todo lo contrario de esa estela. Entonces, eso ha generado dudas al respecto. Pero es en este periodo, en cuanto todo lo anterior, el davídico, el sacerdotal, el escatológico, el profeta, todo ya está elaborado y Jesús nació en una época perfecta para que con su lenguaje todos pensaran que era él. Entonces, cuando él habla del Hijo del Hombre, que dicho sea de paso, no sabemos si él se consideró a sí mismo Hijo del Hombre o el título se lo asignan los evangelios después. Porque Pablo nunca llama a Jesús Hijo del Hombre, lo llama Cristo. Pablo nunca usa el término Hijo del Hombre. Los evangelios son quienes lo utilizan en Jesús, sobre todo Marcos. Entonces, eso también es importante. Porque el mismo hecho de que Pablo no utilice la lengua escatológica el lenguaje escatológico que desarrolla, por ejemplo, Daniel o Enoc para hablar de Jesús, llama mucho la atención. Entonces no se sabe si Pablo lo tenía claro, si sabía de esta literatura, si no sabía de esta literatura. Eso también ha sido un tema de debate. Pero los evangelios sí utilizan esa terminología y la aplican en él. Entonces, claro, el lenguaje de Jesús facilitó que se le aplicaran a él todos esos modelos. Pero no se sabe a ciencia cierta si Jesús se creyó esos modelos para él. Es decir, se creyó que él era elegido, si él cumplía esos modelos mesiánicos, escatológicos.
No lo sabemos si él lo pensaba. Lo que sí es probable o es posible es que Jesús pensara que él tenía la misión de ser colaborador en la instauración del reino y de que el reino estaba cerca. De que ese momento definitivo en que Dios iba a actuar y a sacar a todos de Israel y se instauraría el reino, se iba a cumplir. Pero bueno, como dice José Watanabe, el reino de Dios era una utopía. Era una realidad incomprensible, o mejor dicho, no incomprensible, era una realidad irreal, un deseo fantasioso, una idea supra exagerada, definitiva, que Israel había construido, pero, y que se enfatiza entre la época persa y la última etapa, que es la etapa de los macabeos, pero que no es definitivo realmente si era algo posible de construir. Para el judío era algo deseado, estaba convencido, pero no es posible que se pudiese construir porque es una cosa utópica. Es decir, era una realidad perfecta. Y estas ideas, estas realidades perfectas en el mundo religioso, evidentemente, ya llegan al campo de anhelos y fantasías, pero que tienen que ver con la esperanza, ¿no? El pueblo que espera el acto definitivo, que Dios libere, que Dios actúe, que Dios haga. Y que están en el marco de la ansiedad, de la angustia, porque la esperanza mesiánica nace en la angustia. Ante la angustia de estabilidad política, militar, religiosa, ante el deseo de retornar a una época grandiosa, ante el deseo de recobrar la gloria del templo, ante el deseo de recobrar la alianza, ante el deseo de libertad, nace una esperanza. Es así, la esperanza nace en las épocas de angustia. Entonces, esta esperanza mesiánica es producto de unas circunstancias en donde hay unas angustias y unos anhelos que son propios también de circunscripciones históricas. O sea, no hay teología que no se desarrolle en un marco de la historia. La gente quiere ver teología como un acto, ¡boom!, todo cae del cielo y listo. No, las ideas se desarrollan en la historia y la teología se desarrolla en la historia. Entonces no hay una teología que nazca en el marco de el vacío histórico. No, tiene un contexto histórico y un por qué las cosas se gestan. Y hay un momento preciso en la historia en donde todo esto, boom, era el punto donde todo se mezclaría y la sopa estaba hecha y el ingrediente estaba perfecto para que se cocinara la sopa. Entonces, como para cerrar estas ideas, podemos ver que el cristianismo posteriormente redefine mucho de estos conceptos de Mesías y también hay mucha herencia del judaísmo. Otra cosa que también te escuché dentro de lo que nos estabas enseñando, lo que está por escrito es súper diferente a el día a día, la gente común, lo que está sucediendo, aconteciendo en el mundo real. O sea, tenemos una cosa por escrito, un mundo por escrito y otro es la vida real. Exactamente. Y por último, como para cerrar, yo te pregunto, ¿tú crees que la mayoría de los cristianos saben cómo Israel define al Mesías? No, la mayoría no lo sabe. La mayoría no tiene clara la idea del mesianismo y cómo el mesianismo se gesta y cómo se va desarrollando y cómo se va elaborando. Hay una tercera idea, por ejemplo, el Mesías Ben Yosef, que es una idea rabínica, pero es una idea ya del siglo, entre los siglos II y III de nuestra era, es una idea muy tardía y que no es muy claro de dónde surge la idea. Pero no comprenden esa variedad de modelos mesiánicos que hay. Entonces, claro, ¿qué pasa en la historia? Cualquiera que medio cumpla un modelo mesiánico, inmediatamente lo nombran Mesías. Es el caso de Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba cumple un modelo que es el de liberador, de liberar, de sacar a la gente que está de más en Israel, en este caso Roma. Entonces, claro, inmediatamente ven que hay algo, Rabbi Akiva lo nombra, lo proclama y después Rabbi Akiva se tiene que arrepentir. Porque Kokhba muere. No se logra nada. Pero es un modelo mesiánico. Ahora,
Es verdad y es cierto, no hay necesidad de la unción con aceite para que alguien lo nombrara Mesías. Si ya se daba o no la unción después, porque Mashiach viene de ungir con aceite, si ya la unción se daba antes o después, eso es otro tema. Pero en principio era que cumpliesen unos modelos, o ser rey, o ser sacerdote, ya después entrado de la época persa y sobre todo el periodo de los macabeos, es decir, cumplir el modelo sacerdotal, o tener un modelo escatológico, porque ¿qué sucede? El modelo escatológico nace cuando el sacerdote tampoco es capaz de cumplir las ideas, las expectativas. Cuando ya ven que nada en la tierra es capaz de cumplir con sus expectativas mesiánicas, entonces lo buscan en otro espacio. Lo buscan, bueno, vamos a buscarlo directamente en Dios, que Dios nos mande a alguien directamente de allá arriba para que lo haga, porque si ya estos dos no sirven, ni el rey ni el sacerdote, pues bueno, tendrá que ser uno que venga de allá arriba o elegido directamente de allá arriba que se encargue, porque es que ya nadie cumple, ya nadie lo logra. Es decir, es un tema de que simplemente yo voy rebotando la pelota viendo a quién lo cumple, porque es que ni el rey pudo, ni el sacerdote pudo, ni los guerreros pudieron. Bueno, no, necesitamos la acción de Dios, o sea, Dios tiene que actuar. O sea, ya, Dios que actúe porque Él es el único que puede, lo divino es lo único que puede sacar a esta gente de aquí. En el caso, de un momento, los Seleucidas, que a ver, los Seleucidas lo sacaron los macabeos. Entonces sí pudieron, pero luego llega Roma, y llega Roma a causa de los convenios que hacen los macabeos para que Roma los apoye. Entonces, al final, suena un poquito, pero esta es una de las ironías de la historia. Tú sacaste a un grupo con la ayuda de Roma y resulta que el después te da la espalda es el que te ayudó. Pero es que así funcionan las alianzas en el mundo antiguo. Yo no hago alianza con un pueblo si no me va a beneficiar. Claro, es como Roma con Egipto, con los Ptolomeos. Exacto. ¿Te acuerdas que Julio César ayuda al padre de Cleopatra? Luego se queda Roma con Egipto. Exactamente. Entonces, esas son cosas de la historia. La historia es así. Y en el mundo antiguo es así. Las alianzas entre estos pueblos, todo lo tienes que pagar. Y si no pagas, ya me hago contigo, listo. Ya, y era una forma incluso de hacer esclavo. Si la gente no paga y no tiene cómo pagar, bueno, entonces te haces mi esclavo. Claro. Es una forma, entonces, es algo común. Y esto pasó porque lamentablemente, a ver, el gigante, pese a que Roma todavía no era el gigante que después fue, pero ya tenía suficiente poder. Y tú eres chiquito, un punto minúsculo en el gran imperio seleucida. Es evidente que obviamente Roma le convenía hacer ese convenio porque era un punto de acceso posterior para dominar todo ese territorio y que es un territorio fértil y que es una ruta comercial. Era necesario. Roma obviamente sabía lo que estaba en materia política, sabía, y militar sabían lo que estaban haciendo. Entonces, no es que esta es una jugarreta, no es que Roma los traicionó, no. Así funcionaba el mundo antiguo, así funcionaban las civilizaciones antiguas y eso era el resultado esperado. Era lo que iba a pasar. Entonces, el problema es que tal vez por una ingenuidad, o sea, una ingenuidad de pensar que esa alianza iba a conseguirles ese triunfo definitivo, ese reino definitivo de Israel libre por fin. Porque también otro tema que es importante en el mundo hebreo es el tema de la libertad. Ser un pueblo libre. Y claro, teológicamente eso es importante porque la salvación para ellos es ser libre. No es que Dios nos expide pecados, es ser libre. Sí. Es ser libre. Y yo te pregunto porque este tema, Jesús, sobre el Mesías es un tema muy sensible y que desde el mundo cristiano no es todo el mundo cristiano. O sea, podemos sacar de ahí un grupo que no es grande, pero sí es un grupo que siempre se está educando, que estudia, pero son una minoría. El resto no comprende este tema, entonces, y otro punto súper importante, que esta mayoría cristiana que no comprende este tema del Mesías,
menosprecia la formación académica de quien está enseñando. Pasa contigo, me pasa también cada año cuando yo invito a Jacob de filosofía judía. Jacob es rabino, está haciendo su máster en filosofía judía en la Universidad de Ben Gurión, y cada vez que ha tocado hablar el tema del Mesías acá en el canal, toman el video, se lo llevan a canales cristianos apologéticos para tirarle y menospreciar que él no entiende nada, que no sabe nada. Entonces, este es un tema sensible, pero tampoco quieren entender cuando una persona preparada como tú, como Jacob, quiere explicarlo. También son sordos, no quieren explicación porque prefieren quedarse con esa reinterpretación cristiana. Sí, es que al cristiano no le gusta que le toquen el tema sensible, claro está, que es el del mesianismo, porque el núcleo de la fe cristiana, o los núcleos de la fe cristiana son dos: la resurrección y el mesianismo. Son núcleos fundantes de la fe cristiana, la resurrección y el mesianismo. Si Jesús no es un Mesías, no cumple con los modelos mesiánicos, no puede ser divino, no puede ser adorado. Y si no resucitó, menos. Entonces, enlazan las dos cosas. Mesianismo con resurrección, cuando son teologías que tienen dos intenciones completamente distintas, que no tienen una cosa que ver con la otra. Lo que pasa es que la escatología de Enoch facilita la idea de que, bueno, cuando el elegido llegue y se deshaga de los enemigos de Israel, entonces todo lo que estaban esperando en el seno de Dios volverán a la vida. Esa idea, allí es donde se empiezan a mezclar, pero realmente son inconexas, son dos cosas distintas, igual que la recompensa del justo que sufre no tenía nada que ver con el doble poder ni con el tema de la teología de segundo grado. No, son dos cosas completamente opuestas. Pero ¿qué sucede? En el contexto cristiano posterior, autores como Pablo pueden lograr enlazarlas, porque es que son inteligentes para enlazar. Claro. Pablo fue muy inteligente para enlazar teologías inconexas, y el Nuevo Testamento, los autores neotestamentarios fueron expertos en enlazar esas cosas y desarrollaron una nueva teología. Pero en el fondo no tenían nada que ver con eso. Pero ¿por qué yo cito autores cristianos? Por ese mismo detalle. Ellos, que son los que más les interesaría defender a capa y espada que Jesús cumple con todo eso, son los primeros que te dicen: no es que cumpla, es que se le aplicó a él. Ajá, como José Luis Sicre, claro. Se le aplicó. Y el lenguaje que él utiliza, que también lo explica mucho Edward Schillebeeckx, es que el lenguaje que Jesús utiliza es propio de su época y facilitó que pensaran que en él esos esquemas se cumplían. Pero ¿cómo se van a cumplir? Hay que reelaborar la figura. La teología hay que reelaborarla. El cristianismo reelabora la teología mesiánica, y cuando piensa en Jesús empieza a aplicar unos esquemas a partir de su lenguaje y de esa fe que ellos tienen, que tiene una herencia judía, por supuesto, empiezan a aplicarle esos esquemas a él. A ver, no hay que aclarar lo que le pasó a Edward Schillebeeckx. A Edward Schillebeeckx por ese libro lo acusaron de 9 herejías. Casi lo excomulgan, porque él dijo que ¿qué culpa tengo yo? Yo estudié escatología y me dediqué a estudiar la escatología judía, y me di cuenta que lamentablemente Jesús es un hijo de su tiempo, que los cristianos son hijos de su tiempo, que no, todo estaba listo para aplicárselo a él. Ya que si lo cumple o no lo cumple es cuestión de nosotros como cristianos. Pero, a ver, una cosa es que se cumplan y otra cosa es que se apliquen. Yo estoy siendo honesto con la historia, como si yo estoy siendo honesto con la historia. Ya el cristiano verá que decide creer. Entonces, ese es el punto de partida. Yo cito a los autores que no, que aunque deberían ser los que lo defienden, no lo van a defender porque su interés es el académico. Más nada. Y ellos separan su fe del trabajo académico, lo ponen por un lado. ¿Por qué? Porque ese es su interés. No, a ellos no les interesa probarle a nadie los dogmas. O sea, es otro tema. Uh-huh. Bueno, entonces aprovechamos de hacer ese llamado a esos cristianos apologetas que les cuesta entrar en el terreno de cuestionar, de estudiar más allá,
de este estudio básico, de este estudio que deja conforme a la mayoría, porque no necesitas razonar, usar sentido común e ir y estudiar y leer muchísimo. No pasa nada, pueden hacerlo y el beneficio es aún mayor porque van a lograr tener esa capacidad que tienen autores académicos cristianos que pueden dejar la fe a un lado para estudiar académicamente estos temas. Buenísimo, Jesús. Muchas gracias por esta super cápsula de 1 hora. Me encantó. Gracias por recordarme que me extendí. Ah, no. Oye, pero antes que nos vamos, aprovechemos, porque tú inicias un curso ahora en Criteria dentro de poco. Entonces, aprovechar a la gente que va a ver este video que también se entere que pronto inicia un curso. ¿Es febrero? ¿Enero, febrero? En febrero. En Febrero. febrero voy a dar un diplomado de hermenéutica y exégesis bíblica. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que los cristianos tienen una pésima comprensión de lo que es la hermenéutica bíblica y de lo que es la exégesis. La tienden a confundir y quieren con hermenéutica decir que tú no estás haciendo bien hermenéutica o que tú no estás haciendo bien exégesis y tienden a confundirlo. Entonces, mi intención es explicar qué es hermenéutica, qué es exégesis, los sentidos de la hermenéutica, cómo funciona la exégesis y además explicar la historia de la hermenéutica cristiana, porque la hermenéutica cristiana tiene una historia, evolucionó en la historia y esa evolución es ir viendo cómo algunos autores cristianos van leyendo los textos en su contexto histórico personal e individual. Entonces, eso para mí es fundamental porque lo que yo quiero dejar claro es que, por ejemplo, un San Agustín de Hipona, un Orígenes, un Clemente de Roma, ellos no son exégetas, son padres de la iglesia, son teólogos de su época y lo que hacen principalmente es hermenéutica, no exégesis. O un Tomás de Aquino, lo mismo, él no es exégeta. Él no está haciendo exégesis, él está haciendo una teología a partir de una hermenéutica que utiliza unos requisitos, unas reglas que, por cierto, son reglas suyas, porque esas reglas que él plantea no son reglas de la hermenéutica, son reglas de él, son reglas propias de Tomás de Aquino. O sea, es lo que yo quiero que la gente entienda. Cómo evolucionan las cosas y cuando se ve exégesis, cómo funciona elementalmente la exégesis. Que entienda cómo se hace. Ya después, cada quien profundizará y en su propia individualidad cómo hacer esto, pero que lo entienda. Y la hermenéutica yo la trabajo como la aprendí, con el método práctico. O sea, no es leerte definiciones y te aprendiste eso de memoria, no. Te voy a traer un texto y vamos a empezar a ver qué está pasando allí. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está haciendo ese autor? ¿Cómo se llama eso? Definirlo en la práctica. Porque te puedes leer el libro del autor que tú quieras y muchas veces lo que él dice no va con las características de esa forma de hermenéutica que vas viendo en algunos autores de la época. Entonces, es definirlo en la práctica también. Entonces, mi intención es que el estudiante pueda ya en su propio espacio, cuando lo vea, lo lea, ya va, es que esto es una alegoría, es que están haciendo una tipología, no, ya va, el autor me está haciendo una analogía, es ver, saber hacerlo, verlo, darte cuenta. Y ese ejercicio práctico requiere de, aquí sí yo tengo que mandar a la gente a leer, o sea, te voy a mandar el texto de San Agustín, de Orígenes, y te lo voy a decir qué está haciendo él allí. ¿Qué está haciendo él allí? Entonces ya lleva más, pero es la mejor forma de aprenderlo. El ejercicio práctico allí es la mejor forma de aprenderlo y es lo que yo quiero. Por lo menos salga, no va a salir exégeta ni especialista en hermenéutica, lo reconozco, pero va a salir con una base sólida que le va a permitir, cuando alguien le diga a usted, no, es que tú no sabes hermenéutica, no, ya va. No me hables de hermenéutica que yo sé hacer hermenéutica. Eso es lo que yo quiero que la gente aprenda. A identificar y a poder trabajar por su cuenta. No lo va a hacer perfecto como un José Luis Sicre o como un doctor Antonio Piñero, porque eso lleva años, muchos años de trabajo, pero quiero que lo sepa hacer. Quiero que lo sepa hacer por su cuenta,
que no venga cualquier cristiano, sin ofender al cristiano, pero cualquier cristiano que no tiene formación a decirles que no sabes, no, si sabes. Conmigo vas a salir sabiendo hacerlo, que es lo que yo quiero, y puedas defenderte tú con ese texto, tú solo. Hoy en día creo que es súper importante tomar en cuenta y valorar que necesitamos regalarnos conocimiento. ¿Y de qué manera? Sí, Comprándonos libros, tomando cursos, diplomados. También tome lo que es como un regalo al conocimiento propio, a alimentar nuestro conocimiento, nuestro cerebro, nuestra inteligencia. Entonces, no lo tomen hacia la ligera. Aprovechen esta oportunidad y bien nos viene porque aquellos que andamos por ahí en todas las redes sociales pululando por TikTok, Instagram, Facebook, es súper común que se presente gente que viene con este ánimo de atacar, de decirte, tú no tienes idea de teología, no sabes de exégesis, no sabes de hermenéutica, quiero debatir contigo. Se ha hecho muy común, entonces aprendamos este tipo de cosas y con un buen teólogo como el profesor Jesús Barrio. Así que nos vemos en febrero ahí con ese diplomado Jesús. Y a nos todos vemos los en amigos febrero. que estuvieron aquí acompañándonos, porque esto lo están viendo en diferido, les deseamos feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz todas las fiestas 2026 y todo lo otro. Feliz carnaval, feliz Semana Santa, feliz Pascua de una vez. Los Reyes y Halloween, cumpleaños y todo lo que se venga. Todo, todo lo que se ve. Gracias Jesús, gracias por este Gracias, tiempo. Carlita, como siempre, por el paso. Y disculpen la extensión. No te preocupes. Un abrazo a todos amigos, que estén muy bien. Adiós.